Bienvenidos a un nuevo video de herramientas virtuales y en esta oportunidad vamos a estar hablando de una herramienta que en este último tiempo se volvió muy popular y es Telegram. Es una herramienta para poder comunicarnos con otras personas, muy similar a cómo funciona WhatsApp, pero con prestaciones mejores. Y sobre todo una de las cosas que Telegram está ofreciendo, a diferencia de WhatsApp que hizo algunos cambios en la prestación de su servicio, es la cuestión de seguridad, es la cuestión de poder salvaguardar también nuestros datos. Así que hoy vamos a estar conociendo un poco acerca de esta herramienta virtual. Te voy a mostrar cómo instalarla en nuestros dispositivos y un poquitito, y también cómo poder usarla en nuestra PC. Así que vamos a ver algunas características justamente de esta aplicación. No te olvides de suscribirte al canal, no te olvides de activar también las notificaciones para saber cada vez que hay un nuevo video, cada vez que hay una nueva herramienta virtual a tu disposición. Así que, como te decía, en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de Telegram. Es una aplicación que nos va a permitir, es una aplicación para mensajería que nos va a permitir comunicarnos con otras personas y tener muchísimas funciones también. No necesariamente yo te voy a decir que dejes WhatsApp y te vayas a Telegram, también podés utilizar las dos aplicaciones al mismo tiempo, pero justamente por los cambios que hizo WhatsApp en sus políticas de privacidad, en donde muchos de nuestros datos ahora van a comenzar a ser públicos, algo que tampoco nos tiene que asombrar porque ya muchos de nuestros datos son públicos en las distintas herramientas que utilizamos en la web, ya sea Facebook, Instagram, Google mismo. Aún así, cada uno de ellos tiene sus características en cuanto a la privacidad y el uso de nuestros datos, y Telegram en este aspecto se nos ofrece como una red mucho más segura. Funciona de manera similar a WhatsApp en ese aspecto, pero tiene otras prestaciones también. Así que te voy a mostrar. En el dispositivo móvil vamos a nuestra tienda en este caso estoy utilizando Android, así que al Play Store, al Google Play en Android, buscas Telegram de esta manera y la instalás en tu dispositivo móvil. En este caso yo ya lo tengo instalado, y una vez que lo hayas instalado, vas a Telegram y aparece de esta manera. Justamente te lo muestro justamente en este dispositivo en Android. Posiblemente en otro sistema operativo cambie un poco la interfaz, pero en cierto sentido es muy similar. Y bueno, nosotros vamos a poder crear un nuevo grupo, un nuevo canal, un chat secreto o un nuevo canal. De manera sencilla, el grupo es lo mismo que crear un grupo en WhatsApp, que crear un canal es como si fuese una especie de lista de difusión en donde nosotros vamos a poder allí agregar personas o invitar a personas a que se suscriban a ese canal, y todo lo que nosotros escribamos, en este caso el creador del canal es el único que publica, todos los que estén suscritos a esa lista o a ese canal van a poder acceder. Entre las funciones más interesantes, cuando vamos nosotros aquí a ajustes, es donde vamos a poder configurar algunas cosas que tienen que ver justamente con nuestra privacidad. Fíjate que si nosotros, vuelvo para atrás, si nosotros entramos en privacidad y seguridad, vamos a nosotros poder configurar números bloqueados, en nuestro número de teléfono, quién queremos que lo pueda ver. Nosotros en Telegram vamos a aparecer con un nombre de usuario que pongamos, pero en este caso también podemos configurar quién queremos que vea nuestro número de teléfono, si nadie, si todos, incluso tener otras opciones también. Vamos a poder configurar las llamadas, quién nos puede llamar, quién sí, quién no, incluso bloquear algunos teléfonos. Lo mismo con nuestra foto de perfil, si queremos que la vean todos o solamente las personas que están en nuestros contactos. Son algunas de las cuestiones que nosotros tenemos, así que te animo a que vayas revisando las cuestiones de seguridad. Vas a poder configurar también bien dónde querés que se almacenen todas las cosas, vas a poder configurar todo ello también. ¿Qué pasa cuando estás utilizando datos móviles o qué pasa cuando estás conectado a la red Wi-Fi? Varias cositas. Vas a poder organizar en carpetas. El tema de los chats, fíjate que vas a poder configurar también todo lo que tiene que ver con el tamaño, el aspecto que vas a poder tener, un modo nocturno que nosotros ya podemos utilizar directamente. Entonces todas esas cosas nosotros vamos a poder utilizar. Entonces son muchísimas las opciones que nosotros tenemos para poder utilizar Telegram, y acá lo vamos a estar utilizando en nuestro móvil, pero podemos nosotros también
utilizar Telegram desde nuestra computadora, desde una tablet, desde varios dispositivos. Y a diferencia de WhatsApp, y esto es muy interesante, es que lo vamos a poder tener en múltiples dispositivos. O sea, si tenemos 2 computadoras en nuestra casa o incluso varios celulares, varios dispositivos móviles, vamos a poder tener nuestro Telegram en esos distintos dispositivos y todos usándolos al mismo tiempo. No, a diferencia de WhatsApp, que cuando utilizas WhatsApp web solamente podés estar utilizándolo en una computadora, en este caso vas a poder acceder desde distintos lugares. Para poder utilizar Telegram en tu PC hay 2 maneras. Una es dirigirte directamente a web Telegram. Escribís en el navegador, yo ya que lo tengo abierto, fíjate, webtelegram.org, y ahí es donde vas a poder acceder a tu Telegram en la web, directamente a través de un navegador, no vas a tener que instalar nada. Lo que sí vas a tener que hacer en este caso, yo ya lo tengo sincronizado, vas a tener que agregar tu número de teléfono y te va a llegar a tu Telegram un código, a tu dispositivo móvil. Ese código lo vas a tener que poner allí en la computadora y vas a poder acceder. Lo vamos a hacer, fíjate, en este caso yo voy a salir, a ver si me permite salir. Entonces lo que tenías que hacer es justamente entrar nuevamente a webtelegram.org, y una vez que estés allí te va a aparecer esta pantalla donde vas a tener que vincular tu número de teléfono. Entonces lo empezás a escribir ahí, ¿sí? Y una vez que tengas tu número de teléfono haces siguiente y te va a aparecer otra pantalla. Una vez que hayas puesto tu número de teléfono te va a preguntar si ese número es el tuyo, es el correcto. Entonces vas a tener que acceder al código que te va a llegar justamente a tu dispositivo móvil. En este caso aquí me llegó el número y lo voy a poner. Ahí está. Y automáticamente se vincula. Y esa es una de las maneras usando un navegador web. Y si no tenés la opción de, si entras a telegram.org, es la opción de bajarte la aplicación para PC. Fíjate que aquí nosotros podemos empezar a descargar justamente para nuestro Windows la aplicación, cosa de poder utilizar directamente una app. Entonces la descargamos, la instalás en tu computadora y una vez que la instales automáticamente te va a aparecer algo así. Fíjate, esta es la aplicación instalada, ¿no? Va a aparecer con una interfaz un poquito diferente. Lo bueno es que directamente podés anclarla acá en tu barra de inicio de Windows, y acá vas a tener todas las opciones de poder utilizarlo. Va a suceder lo mismo, vas a tener que poner tu número de teléfono, vas a tener que habilitarlo desde tu dispositivo móvil, pero esto lo puedes hacer en distintas computadoras, en distintos lugares. Entonces en tu PC de tu casa, en la PC de tu trabajo, puedes tener también Telegram al mismo tiempo. Y en caso de que tu dispositivo móvil se quede sin batería, se apague o se desconecte de una red, si lo tenés abierto en tu computadora vas a seguir trabajando. Esto no es lo mismo que WhatsApp, donde en nuestro dispositivo móvil perdemos la conexión o se nos apaga directamente, no podemos seguir utilizando WhatsApp web. En este caso no, con Telegram podemos seguir utilizándolo, es como si se clonara el dispositivo directamente. Y también tenemos todas las opciones para poder en nuestra PC, en nuestra aplicación, configurar también lo que tiene que ver con la privacidad y todas las otras cuestiones. Te animo a que investigues Telegram. También hay muchos tutoriales en YouTube que vas a poder encontrar sobre las funciones específicas. Se pueden crear canales, se pueden crear grupos, se pueden usar bots, se pueden configurar un montón de cosas. Si tenés un emprendimiento te va a servir mucho para poder justamente crear publicidad y crear algunas cuestiones. Así que seguí investigando esta aplicación, que se va a empezar a utilizar justamente porque mucha gente se está yendo de WhatsApp y está usando como alternativa esta aplicación. Así que te animo a que la instales, a que la investigues un poquito más y de esa manera la puedas aprovechar también en tus distintos para poder utilizarlo como una aplicación más de mensajería. No te olvides suscribirte al canal, no te olvides activar la campanita para las notificaciones para enterarte cada vez que hay una nueva herramienta virtual. Mi propósito a través de este canal es ayudarte con las distintas aplicaciones a hacerte la vida un poquito más fácil. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.